Mis hermanos, que el Señor les bendiga, y quiero decirles que cómo se me hace largo este espacio de 7 días para volver a estar con ustedes con estas reflexiones. Pero gracias a Dios que nos ha concedido esa alegría de participar. Y bueno, pues un saludo a todos mis hermanos de la iglesia El Camino de la Fe, a muchos otros de nuestros hermanos de otras partes que se comunican con nosotros, que nos han llamado, y esperamos ser una bendición. Muy bien, pues vamos a seguir con estas reflexiones sobre el Apocalipsis, libro de Revelación. Y voy a leer el texto que yo le llamo titular. El versículo 7 del capítulo 1 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, se lamentarán sobre él. Así sea, amén. Y yo digo, así sea, amén. Porque este libro es un libro de la segunda venida de Cristo. Y además de sus consecuencias, o de las consecuencias de que el Señor Jesús haya venido a la tierra por segunda vez. Las cosas cambiarán totalmente. Muy bien, pues entonces estamos en la iglesia de Tiatira, aunque en realidad he hecho ciertos saltos cuánticos entre una y otra iglesia para apelar o recordar algún detalle interesante. Pero yo anhelo, mis hermanos, que las cosas que abordemos en nuestras reflexiones en este libro del Apocalipsis sean útiles a todos nuestros hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Útiles al conocimiento, útiles al entendimiento, con el cual construir esa confianza que Él nos inspiró. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muy bien, que en esa fe de nuestro Señor Jesucristo se construyan las ideas. Dije que es un libro de la segunda venida de Cristo y sus consecuencias. Pero entonces vamos a hacer una aclaración. El libro para mí está dividido en 3 partes. Y nosotros estamos ahorita en la segunda parte de este libro, que el Señor llamó las cosas que son. Representadas las cosas que son precisamente en lo que Él ya habló de 7 iglesias. De las 7 iglesias habló siempre en presente. Desde luego, en la interpretación, sabemos que estas iglesias representan periodos de la iglesia en el tiempo que ha estado en el mundo, pero de todas habló en tiempo presente. Que a mí ya lo expliqué, a mí me parece extraordinario. ¿Por qué en tiempo presente? Pues porque lo que predican es lo mismo, el mensaje no se ha cambiado. Lo que predicaron los hermanos en el primer siglo, lo estamos predicando nosotros. Bueno, no sé si todos, pero realmente habemos un buen grupo que nos aferramos, nos apegamos a esa palabra de fe que nos regalaron los apóstoles del Señor Jesús. Y estas cosas, las cosas que son, a diferencia de las cosas que han de ser, como dijo el Señor, primero las cosas que son, las cosas que han de ser después de estas. Así lo dijo. Y evidentemente entonces tenemos que entender
que estas 7 iglesias representan el tiempo en que la iglesia esté en este mundo, porque tendremos que ser sacados de aquí. Jesús dijo: vosotros no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y le dijo al Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. O sea, guárdalos. Y haré énfasis en una cuestión muy importante. Mire, hermano, usted procese estas ideas. Que solo hay 7 iglesias bíblicamente para representar todo el tiempo que la iglesia del Señor esté aquí, en esta tierra. Y después de esas 7, yo quiero pedirle que observe bien la idea que le estoy planteando. Y lo hago porque, pues, mucho creyente está muy preocupado, o confuso, mejor dicho, porque piensan que estamos en la gran tribulación, si la iglesia va a estar en la gran tribulación, que si el anticristo. Entonces, el interés de un ministro que tiene 58 años de ministerio es precisamente explicar lo más apegado a lo que el Señor dijo. Solo hay 7 iglesias, diría el Señor, y ellas lo representan todo el tiempo. ¿Qué tiempo? Todo el tiempo de la gracia, diríamos. Desde cuando el Señor se fue a su Padre hasta el día que regrese por la iglesia. La plenitud de los gentiles, estas 7 iglesias, esta iglesia representan esos tiempos. Y después de ellas, no hay nada más allá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea representan los tiempos de la iglesia en el mundo. No existe 8ª iglesia o 9ª iglesia. Hasta la 7ª, hasta la Odisea es donde llega y se acabó. Luego, en esos términos, podemos decir que son tiempos del fin, pero no del fin del mundo, para que no se confunda y se piense que el hermano Ramos está diciendo que al terminar la 7ª iglesia viene el fin del mundo. No. Viene el fin de una edad, no el fin del mundo, el fin de una edad. Por eso cuando me dicen los hermanos: oiga, que guerras que pueden destruir este planeta, que pueden destruir la tierra, que pueden extinguir a la raza humana. Sí hay potencial bélico destructivo como para semejante resultado. Pero no se nos olvide que el Señor Jesús va a reinar en la tierra todavía 1000 años. Y eso, en una lógica sencilla, representa ya de por sí que la tierra todavía estará 1000 años más. Entonces ni se preocupe, porque nadie le va a destruir al Señor Jesús su mundo. Nadie le va a salir con la sorpresa de que le destruyeron su creación, porque Él la conserva. Ahora, si no es el fin del mundo, sino el fin de una edad, ¿cuáles son esos tiempos? Bueno, lo dije, la edad de la gracia, cuando Dios está convocando a todo mundo, al mundo gentil, que hacía muchos cientos de años con los que no trataba. Ahora mandó sus predicadores, particularmente el apóstol Pablo, a convocarlos
que se acercaran, que era mucho tiempo que habían estado alejados. Entonces a esto se le llama también la plenitud de los gentiles. Entonces, las 7 iglesias representan el tiempo de la gracia y la plenitud de los gentiles. Cuando esto sucede, entonces esto ha tocado a su fin, aunque en realidad es el arrebatamiento de la iglesia la que ha de poner fin a esos tiempos. Y al ser levantada la iglesia, es cuando empieza a contar la última semana profética. Es decir, el Señor levanta su iglesia. Esto pone fin a una edad, la edad de la gracia, del tiempo de los gentiles. Pero entonces empieza a correr la semana que falta, la famosa semana 70, la última semana. El Señor levanta la iglesia y corre tiempo. Y empezarán a suceder las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que han de ser después de que el tiempo de la iglesia se ha cumplido. Donde el establecimiento de su reino, viene la gran tribulación, la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, el Señor Jesús llega a este mundo, establece su reino, y todo ese suceder trágico que se ha dado en la tierra, manifestada en los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 tazones que habremos de ver, o copas de juicio. Y como usted ve en lo que he estado diciendo, usted no encuentra en el tiempo de las 7 iglesias, no encuentra algo semejante a la gran tribulación que describen los juicios de 7 sellos, 7 trompetas y 7 tazones. No los encuentra, porque las 7 iglesias nada tienen que ver con la gran tribulación. Lo que me interesa, para que usted esté tranquilo y pise firme, Él establece su reino. Y esos juicios se manifiestan. Y usted puede ver que la iglesia no está en ese tiempo de los sellos, los juicios de los trompetas y los tazones. Quiere decir que no está la iglesia aquí. Ahora, mis hermanos, yo que quisiera es tirar el tiempo y pasar horas y horas con ustedes platicando, conviviendo, reflexionando, porque yo amo esto. Yo creo en todo esto, sin lugar a dudas. Y si usted tomó en cuenta la lista que les di el sábado pasado, acerca de las 7 iglesias, donde quedaban las últimas 2, que son Filadelfia y Laodicea, yo estoy diciéndoles, me estoy dando un brinco, un salto largo entre la iglesia de Tiatira donde estoy y ahora me lanzo hasta Filadelfia y Laodicea. ¿Para qué? Para dar una idea. Estas 2 iglesias que son clasificadas como las 2 iglesias que representan los 2 tipos de iglesia del último tiempo, antes que Cristo venga. Y le llaman la iglesia moderna o contemporánea. Que no voy ahorita a entrar a tratar esa cuestión, definitivamente. Donde Filadelfia es el amor fraternal y Laodicea, escúcheme bien, el derecho de la muchedumbre o el derecho del pueblo, según la interpretación que se ha dado epistemológicamente. Es decir,
lo que quieren decir esas palabras en origen. Y me hace muy interesante. Derecho de la muchedumbre o el derecho del pueblo. ¿A qué? Bueno, o lo que yo le he dado identidad en términos de la fe, como el tiempo de la fe de opinión, que es producto del ejercicio de los creyentes que sienten el derecho de interpretar a su manera la Escritura y hacen lo que yo llamo la fe de opinión, que es una especie de derecho que los creyentes se han otorgado o auto-otorgado como un derecho muy propio de tener su propia versión de lo que dice la Escritura y de lo que dice sobre cuestiones fundamentales de la fe. Lo que ha de tomarse según ellos como valedero. Y es entonces que dicen, cuando nosotros, la iglesia anterior a todo este tiempo, decíamos que los principios de la fe deben tomarse como valederos para sujetar la fe del creyente. Pero ellos, apoyados en la fe de opinión, dicen los principios de la fe, y eso se sujeta al creyente. Y sería muy útil que usted hiciera un ejercicio sobre esto, preguntando a cierto número de creyentes. Y verá que va a encontrar que salen con eso de que, bueno, hermano, yo tengo mi propia opinión, que es lo mismo decir, tengo mi derecho a tener mi propio criterio. Así, usted le dice, pero esto no se sujeta a los principios, a los fundamentos de la fe. Y ellos van a decir, pero es mi derecho. Entonces estoy planteando una idea. La iglesia de la Odisea, la iglesia de el derecho de la muchedumbre, el derecho del pueblo. Que eso es algo que tiene muy grande explicación aún en el medio secular, el derecho de opinión. Pero usted dirá, hermano Ramos, pero ¿cuál es la razón que usted esté haciendo esta digresión? Bueno, es esta, para hacer énfasis que estamos sobre la última época de la iglesia en el mundo. A ver, déjeme, a ver si lo puedo explicar, porque quiero que esto quede muy claro. Las dos iglesias últimas, Filadelfia y la Odisea, representan la edad moderna de la iglesia, donde una es una iglesia fraternal, la otra es muy confiada en lo que tiene, en lo que es, y muy fría, muy secularizada, por así decirlo. Pero como más allá de esa iglesia no existe octava iglesia, consecuentemente, lo que interpretamos y con certeza es que estamos a punto de que el Señor Jesús venga por la iglesia, porque más allá de la séptima iglesia ya no hay más, ya no hay nada. Y evidencia, hermanos, que el Señor ya viene por su pueblo. Ponga esto y dele gracias a Dios, gloria a Dios, porque las promesas del Señor se van a cumplir fielmente.
y será un día maravilloso. Pero hay una razón por la cual yo he hecho las cosas esta ocasión así. Ya que he puesto ante sus ojos esas hojas que están reverdeciendo en el suceder de la iglesia contemporánea, en el sentido de una iglesia enfriada que ha abandonado los principios, que es muy ignorante en los términos de la fe. Y yo les he dicho, más allá de esta iglesia ya no hay nada, porque no existe la iglesia octava o la iglesia novena. Pero yo voy a aprovechar esto, ya que he puesto ante sus ojos esas hojas que reverdecen. Me voy a atrever a cometer falta contra las reglas de la pedagogía. Y voy a aprovechar que de manera tangencial, en la ocasión pasada, el sábado pasado, mencioné en la reflexión pasada la llamada paz de Westfalia. Te debes recordar, o el fin de la guerra de los 30 años. Entonces, no pierda, ya tenemos un punto de referencia. ¿Cuál? Que más allá de las 7 iglesias ya no hay iglesia. No existe más allá. Evidentemente, porque el tiempo se ha terminado. Y que el Señor Jesús ya viene por la iglesia. Y si estamos sobre ese tiempo, es por demás razonable decir, el tiempo se acaba. Y para lo que usted pueda utilizar esta versión que acabo de dar, utilícela para bien de su alma. Y ahora estoy volteando a ver otro detalle, ¿sí?, que mencioné sobre la paz de Westfalia o el fin de la guerra de los 30 años. Y mire, ¿sabe usted que en Europa, esos años, allá por el 1600 y fracción, se desarrollaron muchas guerras? Y lo hicieron por diversas razones. Razones políticas, razones territoriales. Pero había una razón que siempre estaba presente, y guerras por causa de la religión. ¿No crees igual que yo? Entonces tengo el derecho de hacerte la guerra para que creas como yo. La religión era causa de guerra. Y si alguna nación aceptaba otra fe, era motivo de conflicto. Pero entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Yo quiero que empiece usted a figurar, a ver que algo empieza a brotar. ¿No existía entonces el concepto de soberanía? Donde las naciones son soberanas. No existía el concepto de soberanía para las naciones. Y fueron guerras entre católicos y protestantes. Que por cierto, eso de protestante, el calificativo de protestante, pues se debe precisamente a la protesta de los príncipes alemanes. Hicieron a favor de Martín Lutero. Protestaron, son protestantes. Y de ahí se quedó como algo estigmatizante, los protestantes. Sin embargo, usted me va a decir, hermano Ramos, ¿y eso qué? Estamos esperando la explicación de la iglesia de Tiatira. Se las voy a dar. Veamos. Como resultado de esos acuerdos de Westfalia, como resultado de esos acuerdos de paz, ya no habría guerras religiosas. Ya no habría guerras por causa religiosa.
1648. A causa de ese tratado, no habrá guerra religiosa. Oye, espérame, entonces estás diciendo que se le va a otorgar el derecho de soberanía a los pueblos y a las naciones. Levanta su cabeza la soberanía, el concepto de la soberanía. Y a causa de ese suceso, se generalizan el concepto de estados-nación, soberanos y republicanos. Estado-nación. Déjeme decirle esto. Es muy interesante. Republicanos, ¿por qué? Bueno, Estado porque es un territorio común. Soberanos porque tienen derecho de toma de decisiones sin que intervenga nadie. Es la no intervención. Y republicanos porque la soberanía o el poder de la soberanía reside en el pueblo. Pero el pueblo le endosa esa facultad, ese poder a quien la preside. En este caso sería el presidente. Es el pueblo el que tiene el poder de soberanía, pero se lo ha entregado, endosado a quien lo preside nacionalmente. Usted me va a volver a decir, hermano, pero insisto y otra vez, ¿qué? ¿Eso qué? Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo que siempre he dicho. Hay que darle sentido, aterrizarlas, darle sentido a las cosas. ¿Y a qué viene todo esto? Viene particularmente por la palabra soberanía, Soberanía. ¿Usted ha escuchado que se va a establecer un gobierno mundial? Un gobierno sobre todas las naciones, del que se han predicado miles de mensajes, el gobierno del anticristo. Bueno, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? A esto. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Que el gobierno del anticristo, o el sistema de gobierno del anticristo, no es compatible con los estados soberanos. Él no aceptará la soberanía de nadie. Vuelvo a decirlo. El gobierno del anticristo, para dominar y gobernar sobre todas las naciones, es necesario entonces que ponga en olvido la soberanía de las naciones. Y entonces en su operación será necesario reducir a la nada el concepto de soberanía. El anticristo no puede establecerse si las naciones siguen siendo soberanas. Nuestras naciones, el reclamo son soberanas. Y si él quiere gobernar en el mundo entero por encima de las soberanías, yo pregunto, ¿y cómo lo va a hacer? Bueno, Daniel 8:24 me da una idea. Dice que hará arbitrariamente. Él será el árbitro y él decidirá quién sí y quién no. Y eso no se puede hacer habiendo soberanías, haciendo valer la soberanía. Entonces, lo que yo planteo es esto. Ya tenemos por un lado lo de las iglesias, que indican que Cristo viene. Por otro lado, yo estoy hablando de que el sistema del gobierno mundial del anticristo está creando la infraestructura
porque no llega y de repente y ya se sentó. No, hay que crear una infraestructura. Inclusive, la iglesia conocerá la manifestación del hombre de pecado. Pablo dice, no vendrá el Señor. ¿Por quién? Por la iglesia. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La iglesia va a conocer a un líder que empieza a figurar. Que empieza a figurar. Y que será muy astuto. Hará arbitrariamente. El gobierno del anticristo, escúchame bien, es un gobierno de un particular. Si tomamos, sabemos que el anticristo es una persona, un hombre, un líder mundial, inspirado por el Satanás, pero que tiene un equipo. Pero eso no cambia, que es el gobierno de un particular por encima de los estados soberanos. Es decir, cuidado cuando un particular se pasa por encima de un estado. Esa es una ruta para el rompimiento de las soberanías. Porque el derecho soberano es, nadie defina mi vida nacional, ni yo intervengo, pero nadie tiene derecho a hacerlo. Por eso digo, ojo, el gobierno del anticristo es el gobierno de un particular sobre todos los estados que fueron soberanos. Entonces quiere decir que hubo una operación de engaño donde las soberanías empiezan a ser reducidas y el Estado empieza a perder valor y poder. Cuando esas cosas, cuando las constituciones empiezan a ser modificadas, Daniel lo dijo también, pensará en cambiar los tiempos y la ley, que en la aplicación se piensa solo en la ley de Moisés. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, las ceremonias y los rituales judíos y las fiestas judías. Y yo estoy de acuerdo, no discutiría eso, pero el término es genérico, porque la ley es un concepto genérico. De tal manera que eso de pensar cambiar los tiempos y la ley, pues es porque la soberanía se le atraviesan y no le permiten que se establezca o que mueva sus piezas para crear la infraestructura. De tal manera que cuando usted vea que las constituciones empiezan a ser modificadas y el Estado pierde soberanía, estamos ante una condición a la que hay que darle mucha importancia. Diciendo, el Cristo, nuestro Salvador, Cristo ya viene por nosotros. Ve cómo lo de las iglesias, el fin de la iglesia de la Odisea y el fin de la soberanía, se encuentran como tiempos a los que hay que ponerles cuidado. Es decir, para mí son las hojas que reverdecen. He querido hacer esta digresión y me he brincado, sí, desde Tiatira a otras partes, porque sí quería, para beneficio suyo, para paz suya, mi hermano, tenga referencia de lo que la Escritura enseña y no tenga temor. Bueno, usted me va a decir, hermano, pero pues avancemos entonces
en eso de la iglesia de Tiatira, el capítulo 2, verso 18 al 29, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Fíjese lo que le dice a la iglesia de Tiatira, que representa la iglesia medieval. Decía Tiatira: yo he conocido tus obras, porque tiene cosas muy buenas esa iglesia, ¿eh? El Señor Jesús le dijo: tienes muy buenas obras. Y en vez de ir a menos, cada vez son mejores. Lea usted la escritura. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus postreras obras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que permites a aquella mujer Jezabel, yo no sé si se llamaría casualmente de Jezabel también, o es una figura, que se dice profetiza. Le permites enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar. Y aquí introduce una segunda cosa: a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. Y aquí yo la he hecho en cama, y a los que adulteraron con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras, y morirán sus hijos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones. Todas las iglesias sabrán que todo está delante de mí abierto. Y daré a cada uno de vosotros, estoy leyendo esta parte de la escritura, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros, a los demás que estáis en Tiatira, a un remanente fiel, el Señor le habla y le dice: a vosotros que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás. Dice cómo llama a esas doctrinas que son de las profundidades de Satanás. Como dicen: yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro. Y serán quebrantados como vaso de alfarero. Lo que implica y es sostenido que aún durante el milenio habrá rebeliones contra el Hijo de Dios que está reinando en Jerusalén. Lee el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se juntaron y dijeron: rompamos sus coyundas. Es decir, habrá declaraciones de por qué tenemos que estar sujetos al Hijo de David. ¿Por qué? Y si los va a regir con vara de hierro, es porque fue con dureza. Y entonces también implica que no será un grupo de gentes en la tierra de muy buena voluntad para obedecer su reino. No, serán actos de rebeldía. ¿Para qué quebrantarlos como vaso alfarero? ¿Para qué regirlas con vara de hierro si son tan buenas gentes? Como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
aquí hay un cambio, ya no es a la iglesia meramente, no, es un plural, lo que dice a las iglesias. Muy bien, Tiatira, mis hermanos, ¿qué significa Tiatira? Bueno, sacrificio continuo. Otros lo dicen así, los que no se cansan de sacrificar. Ahora, no se sabe si esa declaración tenía connotación religiosa, pero le diremos entonces de esta manera, a ver si tiene sentido para usted. Como es carta a una iglesia, tiene sentido que tenga connotación religiosa. ¿Usted qué dice? Pues carta a una iglesia, en el contexto de la iglesia, la fe. Esta es la cuarta iglesia de esas 7. Ahora, ¿quién fundó la iglesia de Tiatira? No se sabe quién fue su fundador. Aunque estudiosos dicen que hay la posibilidad, y a mí me parece razonable, que fuera Lidia de Tiatira. ¿Se acuerda cuando llegó Pablo a Macedonia, a Europa? Y el primer lugar, ciudad donde llegó es a Filipos, que es, por cierto, Lidia sería su primer convertida en Europa, y Filipos la primera iglesia establecida, porque se convirtió el carcelero y toda su familia, más aparte otra gente de allí, y Lidia allí estaba, allí vivía. O quizás se haya con esta iglesia establecido, porque cuando se convierte Lidia por el ministerio del apóstol Pablo, fue en el segundo viaje misionero del apóstol, según Hechos 16. Ahora, se ha considerado, porque se vería una mujer de posición, que fuera una representante del gremio textilero, de la púrpura, lo fino que vendía, y de que era una posición muy suficiente, dice, porque la casa donde hospedó a Pablo y a sus colaboradores era amplia, según Hechos 16, 13 al 15. Qué interesante, ¿verdad? Pudo haber sido ella, aunque también es posible que durante su tercer viaje misionero, lo de Lidia Tiatira el segundo, en el tercer viaje misionero, Pablo funda la iglesia de Éfeso. Y se está ahí varios años. Pero también evangelizó sus alrededores. Y que entonces es posible que él haya fundado esta iglesia. Ahora, esta iglesia, según el mismo Señor, ahora sí vamos a empezar a entrar, era una iglesia sobresaliente. Y sobresaliente en varios aspectos. Una de ellas era que abundaba en buenas obras. No era una mala iglesia. Y esas buenas obras aumentaban en vez de disminuir, que es la iglesia de Tiatira, representando la época medieval, de la iglesia medieval. ¿Y esto por qué sería coincidente o consistente? Bueno, ponga cuidado. Fue en este tiempo de la época medieval, particularmente desde el año 600 al año 1009, algo así, cuando se dio un gran progreso en el poder papal, extraordinario. Y ese progreso empezó con Gregorio el Grande. Que fue papa como el 590 por ahí, hasta vuelta de siglo, unos cuantos años.
Y este Gregorio encontró que la iglesia tenía mucho potencial económico. ¿En qué consistía ese potencial? Es que los nobles, mucha gente rica, le hacía donaciones de grandes heredades que se donaban a la iglesia. De tal manera que tenían grandes posesiones la iglesia en Italia, Sicilia, Córcega, las Galias, África del Norte, el Ilírico. Todas estas grandes posesiones se convirtieron en propiedades de la iglesia y fueron administradas inteligente y astutamente por Gregorio I, que efectivamente estuvo del año 598 al 604. ¿Qué es lo que hizo Gregorio con ese potencial económico? Bueno, inclusive se dice que fue una de las razones por las cuales no querían que ningún clérigo tuviera nexos, hijos o esposa, para que no hubiera reclamaciones de propiedades. Se dice, puede ser, tiene sentido de la razón. Pero ¿qué hizo particularmente este hombre? Dio trabajo a mucha gente. En todas esas regiones donde había propiedades tan grandes, posesiones, ocupó a mucha gente de la región. Imagínense, todo mundo tenía trabajo. Y producían, por supuesto, esas extensiones eran altamente productivas. Muy buena obra esta, debo decir. Sí, si es así lo que dice el Señor, tienes muy buenas obras. Esta es muy buena obra. Y con lo que producían, pagaban al ejército. El Papa. Ese daba trabajo a mucha gente, le pagaba al ejército. Imagínense la inconformidad que hay cuando no le pagan a usted su trabajo. 3, ayudaba a los pobres de manera muy suficiente. Otra muy buena obra. Ayudaba a los pobres de manera muy suficiente. Otra buena obra. Pero mire, cuando había alguien que era un cautivo, estaba cautivo, él pagaba el rescate y lo sacaba de su condición de esclavos, de siervos o de cautivos. Qué buenas obras. No podemos negarlo. Ahí está la historia. Y además, en la geopolítica, tuvo muy buena obra, porque detuvo muchas guerras. Así que, mis hermanos, ¿de qué estamos hablando? Yo conozco tus obras, muy buenas obras, y que cada vez son mayores, mucho más, y más excelentes. No, en cuanto a eso, no tengo que recriminarte. Le dice el Señor a la iglesia de Tiatira. Porque hemos estado tratando ahora la iglesia de Tiatira. Vamos a ir entrando. Y eso sucedía, el poder papal, cuando justamente en ese tiempo el imperio romano había perdido su fuerza.
y ya no tenía con qué pagar ni ayudar a nadie. Pero el Papa pagaba. Y hay un dicho que dice que el que paga manda. Alimentaba al pueblo. No quería que padecieran hambres. Por eso digo, fue muy estratégico. Y pregunto otra vez, ¿quién mandaba? Y precisamente a partir de allí, de ese poder que alcanzó, poder económico, dio la pauta para que naciera la idea de la Iglesia-Estado. Se considera que el Vaticano es un Estado. Y así empezó a tomar fuerza. Y se consolidó con otro Gregorio, allá por los años de 1073, quien también creía que la función principal del papado era servir como institución de gobierno. Mire, si usted leyó mi revista número 2 del Punto Crítico de la Historia, yo tengo 2 secciones, una de ellas, ojalá y algunos la conserven todavía, regalé como 5,000 piezas de eso, donde una de ellas decía, el Estado Nacional Republicano y la Iglesia, 2 instituciones para el bien del hombre. Y luego yo preguntaba que cuando el Estado se debilitara, vendría una emergencia social, si la Iglesia estaba preparada para responder a esa emergencia social. Vea esos 2 apartados, que yo decía eso desde muchos años atrás del siglo pasado. Así que, creía que la función principal era servir como institución de gobierno. Y entonces aquí saco un hilito y le digo, ¿qué tiene de extraño el deseo de gobernar el mundo? Ninguno. Pero esa historia de felicitarlo por las muy buenas obras, mire en qué resulta. Diría el Señor en el verso 20, muy buenas obras, muchas buenas obras, pero tienes a Jezabel. Y le permites a esa mujer que se dice profetiza, que posiblemente sí era una mujer que se hacía pasar por profetisa. Eso es muy común. Y esta enseñaba 2 cosas: enseñar y engañar. ¿Qué les enseñaba? A fornicar. ¿Qué es el concepto nicolaíta que decíamos? De la fornicación más abyecta que usted se puede imaginar, la diversidad. Pero además de la fornicación, introdujo a comer las cosas ofrecidas a los ídolos. Muy buenas obras, pero permites a esa mujer que ha introducido la idolatría en la iglesia y la fornicación, que ya venía desde la iglesia de Éfeso y se ha hecho compañera inseparable. De tal manera que entonces esta Jezabel abarcaba los postulados de los nicolaitas, pero también los de Balaam, fornicación e idolatría, puesto que Balaam indujo a través de las mujeres de Moab a que los hijos de Israel participaran en la adoración a los ídolos.
Entonces, que murieron, por cierto, miles de hijos de Israel que se habían involucrado en eso. Quiere decir que fue una estampida. Miles de hijos de Israel murieron por parte de Dios a causa de eso. Y ahora, esta iglesia, resulta que se ha introducido la fornicación y 2, la idolatría. Ahí nos vamos a quedar. Entonces, obsérvelo, muy buenas obras, porque está representándonos la iglesia medieval, la iglesia de Tiatira. Muy, muy buenas obras, pero el problema tuyo es que tienes allí a Jezabel. Y sabe usted que Jezabel, en realidad, según ciertos documentos clasificados de gente muy avesada en esa investigación, que Jezabel era una agente de Babilonia, que entonces la introdujeron a Israel para pervertir a la nación, para hacer fracasar el proyecto de Dios en Israel. Acuérdese usted que la nación, cuando cometía esos grandes, gravísimos errores, la nación sufría. Y entonces era un proyecto de boicot, por así decirlo, boicotear el proyecto de Dios, que a través de Israel nos enviaría a su Hijo Jesucristo para darnos salvación. Entonces no era tan simplista. Yo siempre decía, ¿por qué Elías hizo esto con los 450 profetas de Baal? Se me hace muy duro. Sí, acabó con los 450, pero se salvó el proyecto salvador para millones y millones en el mundo. Ahí nos vamos a quedar. Y yo espero que usted lo reflexione, lo disfrute. No olvide, se termina la séptima iglesia, ya no hay más allá, no hay octava iglesia, lo que implica que viene el Señor por la iglesia. Luego, la soberanía. A partir del 1648 se nace el concepto de Estado-nación y nación republicana, donde la soberanía, el poder de la soberanía radicaba en el pueblo, pero el pueblo le endosa a su líder nacional, le endosa esa facultad. ¿Y eso qué me dirá usted? Observen ustedes entonces qué se hace con las soberanías, porque el anticristo no puede establecer su gobierno si las soberanías están vigentes. ¿Qué tendrá que hacerla? Bueno, el ángel le dijo a Daniel, va a ser muy arbitrario, va a hacer las cosas arbitrariamente. Entonces, guarde estos 2 detalles en su corazón y observe estas hojas que han reverdecido y dele sentido a lo que puede estar pasando. Que Dios le bendiga. Déjeme orar por Padre eterno. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado ruta para enseñar estas cosas. Padre, gracias porque nos has hecho bien. Bendice al pueblo y te ruego, abre sus sentidos, porque los hermanos, muchos están confundidos, pero contigo es seguridad. Nuestra fe es certeza, seguridad. Abre entonces el corazón de ellos, el entendimiento de ellos, para que vean que estamos seguros en ti. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga.